No más gobernantes atornillados en el poder, no más delfines que nos gobiernan para joder. No me digan más mentiras, no se burlen de nosotros. Ya nunca más votaremos por la negativa que hacemos. Anarquismo ecologista, feminismo anarquista, anarcosindicalismo, brutalismo, comunismo. No más asesinos elegidos para joder, no más ratas de cuello blanco en el poder. Desde hoy nos libraremos, ya no somos tan ilusos, nos quitamos las cadenas, se acabó su juego sucio. Anarquismo ecologista, feminismo anarquista, anarcosindicalismo, brutalismo, comunismo. Steven, bájale ya mismo a eso. Y venga a comer que se le va a enfriar. Pero ya. Sí, mamita. Texto, tejido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, cuerpo, empatía. Contexto, conciencia, espacio y tiempo. Conciencia, espacio y tiempo. Textos, gestos y contextos. Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Bogotá. Acá, textos, gestos y contextos, y allá, al otro lado del tiempo, el espacio y los kilohertz, ustedes. Hoy para nosotros es sábado 8 de febrero del año 2025, pero esto saldrá al aire la segunda mitad de mayo, haciendo que el pasado del teatro del cual hablamos, el presente de nosotros grabando este capítulo, y usted en algún futuro cercano o lejano escuchándolo, confluyan. Hoy cumplimos 20 días de la segunda posesión de Trump, esta vez más poseído que la primera, y seguimos atrincherados en el clásico edificio de ladrillo a la vista de la calle 45 con carrera séptima. Y hace frío, y hace calor, y hace frío, y hace calor, y... Hace un mes que no te abrazo. Ya empezaron las primeras lluvias y volvieron las gripas a la capital. Así que, amigo mocoso, por favor póngase un tapabocas y deje de toserle a los demás encima. Gracias. Las cosas no son siempre lo que son. La palabra siempre ha tenido la cualidad o la desdicha de ser interpretada, sobreinterpretada y malinterpretada. Cada vez sus territorios son más pequeños y se evapora entre las correcciones políticas, la síntesis del lenguaje que genera las redes sociales, la velocidad de la información, a la casi nula necesidad de investigar, de crear un pensamiento propio, una opinión libre de la veeduría de una sociedad que no busca verdades sino culpables. Las palabras se dicen y se defienden, y muchas veces se repiten en bocas de quienes menos tienen que ver con ellas. Solo se requiere asistir a una contienda electoral para ver cómo se les caen las palabras de la boca a los próceres de la patria, hablando de paz, de educación, de cultura, de futuro, de honestidad, de progreso, de justicia, de igualdad. Las palabras significan todo y nada al mismo tiempo. Depende de quién las diga y de quién las escuche. Las palabras transforman el mundo y el mundo transforma las palabras. El lenguaje evoluciona, involuciona, se transforma, se defiende y se cancela, se embellece en la poesía y se perratea en la censura. Estamos en tiempos donde el amor es miedo, la libertad es consumo, la democracia es fascismo, la vida es trabajar, ser gente de bien es salir a dispararle a los jóvenes que exigen un cambio, estar loco es buscar un hijo en fosas comunes. Ser un asesino investigado con pruebas es ser inocente y ser un prócer de la patria. Hoy vamos a hablar de romper todo, de no seguir las reglas, de no controlarse, de entrar en caos y en estados incontrolables de euforia y bajo ese yugo opresor del albedrío sentirse con derecho de pasar por encima de los demás. Hoy vamos a hablar de la anarquía. Esa palabra que, como las anteriormente nombradas, se han tergiversado hasta el punto de significar cosa muy diferente a lo que su naturaleza inicial nos decía. Concebida como una utopía en la que los hombres renunciaban a las autoridades políticas y económicas para hacerse cargo de sí mismos y sus libertades,
y en una idea cooperativa avanzaba en comunidad sin necesidad de unas reglas impuestas por un sistema para terminar siendo degradada aún por quienes dicen representarla y terminar reducida, borracha de chamber, rompiendo estaciones de Transmilenio, asociada con el margen, con lo que está mal, con el enemigo, sinónimo de desorden, caos y confusión. Hoy vamos a volver al siglo pasado y veremos en qué anda esta imberbe republiqueta que ha pasado de gatear entre estiércol de caballos, andar en autos, a tener su primera aerolínea y en un santiamén como cuando te sacan el celular en Transmilenio, pasar de conservadores y liberales a coquetear con la anarquía. La adolescencia trae cambios y muchos de esos cambios duelen y dolerán hasta nuestros días. Y desde estos tiempos oscuros y lejanos vamos a visitar esa quimera que quiso ser, pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Buenos días, Manuela, buenas noches, Marina, y buenas tardes a todas y a todos, y sean bienvenidos a esta 12ª entrega de Textos, Gestos y Contextos. Manuela, ilumínanos. Bueno, voy a empezar con unas coordenadas también de época. Hoy quiero que piensen en el año 1913. Colombia y Bogotá en el año 1913. Porque además en ese año se fundó en Bogotá la Unión Obrera de Colombia, a la cual siguieron otras conformaciones de organizaciones obreras que tenían la suficiente fuerza para convocar a sus afiliados a huelgas en diferentes partes del país, como la realizada en los años 20 por los trabajadores de la Tropical Oil Co. 6 años después, en 1919, se conformó el Partido Socialista, que en las zonas urbanas de Colombia obtuvo una votación para la Cámara superior a la del Partido Liberal. Esto lo digo porque pues empiezan a aparecer estos partidos obreros y van ganando poder, ¿no? Aparecen otras posibilidades políticas que van ganando poder. Años más tarde se produjo una alta migración campesina a Bogotá y es el momento en que se funda el Partido Socialista Revolucionario, afiliado a la Internacional Comunista. Arriba, varias de la tierra, empieza bien y atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. Debido a la escisión de dicho partido, una de las alas escindidas fundó en 1929 el Partido Comunista Colombiano. Este año es recordado especialmente por el levantamiento campesino en el Líbano, Tolima, y las manifestaciones estudiantiles en Bogotá. Mucho más adelante, en los años 30, con el gobierno de Olaya Herrera, se inicia el periodo que se ha llamado República Liberal, y se organizaron varias confederaciones sindicales como la Confederación Sindical del Trabajo de Colombia. Y ustedes se preguntarán por qué les estoy hablando de esto. Pues porque la aparición de estos movimientos obreros y sindicalistas son un signo de la llegada de la modernidad a nuestro país, es decir, que a partir del siglo XX hay unos cambios sociales y culturales importantes representativos de los tiempos modernos. Y como dice un historiador que a mí me gusta mucho, Peter Watson, durante este siglo van a pasar muchas cosas, van a haber muchos cambios en un lapso de tiempo relativamente breve, pues si se compara con los desarrollos tecnológicos, sociales, científicos, artísticos que hubo en otros siglos. Y eso es un rasgo particular del siglo XX. Entonces, bueno, en el campo del teatro también van a empezar a ocurrir transformaciones de diversa índole. Y en lo que respecta a este episodio nos vamos a fijar en unos hechos que me parecen curiosos porque en las entrañas de estos movimientos políticos socialistas, obreros y anarquistas, sus integrantes van a utilizar el teatro como un recurso enunciativo respecto a la lucha obrera. Aunque otros se dedicarán a la creación teatral, también diseñarán historias en las que expresan las luchas de poder, situaciones de injusticia social o historias que reflexionan la manera en que funcionamos como sociedad. Y eso, para mí, se podría interpretar como un primer germen de lo que actualmente entendemos como teatro político. Bueno, esto y lo que hablamos el episodio anterior, bueno, lo que hemos venido diciendo en estos episodios de esta temporada, para mí todos estos ya son manifestaciones, germencitos de esa nueva vertiente, ¿no? Que podríamos denominar antecedentes del teatro político.
Y para finalizar esta aclaración, también vamos a relacionar estos acontecimientos con algunos casos de obras de teatro que han sido inspiradas en los protagonistas de esas manifestaciones políticas de izquierda que empezaron a desarrollarse aquí en esta geografía. Buenas, querida y respetable auditoría. Hoy empiezo mi participación en este interesantísimo espacio hablando de un conceptico que no es poca cosa, y es el teatro político. Para hablar de él, voy a citar a nuestro maestro francés, investigador teatral y muy reconocido por el tan visitado y consultado diccionario teatral del cual es autor, el señor Patrice Pavís, excusándome de antemano por mi francés. En el diccionario, Pavís dice que hay que convenir que todo teatro es político, puesto que siempre escribe a los protagonistas en la sociedad o en el grupo. De modo más preciso, la expresión designa al teatro de agitación, al teatro popular, al teatro épico brechtiano y postbrechtiano, al teatro documento. Estos géneros tienen como característica común la voluntad de hacer triunfar una teoría, una creencia social, un proyecto filosófico, una ideología a la que la estética queda subordinada. Bueno, pues ya lo escucharon de boca y voz de nuestro querido maestro. Así que gracias por el cable, señor Pavís, y sigan en estudio. Bueno, Manuela, yo tengo que recordar que en el episodio pasado hablábamos de la importancia de los periódicos para conocer algunos aspectos del teatro, distintos del texto dramático publicado, y las huellas precisamente de este teatro socialista y anarquista las hemos podido conocer a partir de periódicos editados y publicados por organizaciones populares y obreras. Esta, hasta el momento, ha sido la fuente más importante y, por fortuna, en las últimas décadas se han rescatado muchos más ejemplares de esas publicaciones y con base en ellas se han emprendido estudios históricos y desde otras perspectivas. Aunque este teatro no ha podido estudiarse, recalco, todavía, esto es para motivar a la gente joven a que lo haga, por eso utilizo el todavía. Por los pocos vestigios hallados en esta fuente, se puede decir a manera de resumen que voy a hacer como los profesores. 1. El teatro estuvo ligado a la actividad política, por tanto, fue esporádico y formaba parte de las actividades de alfabetización, actividades espectaculares y artísticas que se brindaba a los afiliados de cada una de estas organizaciones. 2. Las piezas que se representaban también eran traducidas o adaptadas de la dramaturgia de escritores socialistas internacionales o que eran considerados socialistas por su temática de finales del siglo XIX, que se han identificado bajo varios rótulos genéricos, como por ejemplo el de romanticismo tardío o naturalismo. Entre estas obras están las del francés Félix Piat. Por ejemplo, escribió la obra El trapero de París, traducida por el artesano, dramaturgo y actor José Leocadio Camacho. Después hablaremos de ellos. O la de los españoles Joaquín Dicenta, con una obra que se llama Juan José, de Leopoldo Cano y Mazas, con otra obra que se llama La Pasionaria. Digamos que estas eran las más populares. 3. Este tipo de teatro fue una herramienta de concientización sobre el ser humano y no solo sobre el hombre político. Ahí podemos ver una nueva perspectiva.
que era lo que hablábamos en el podcast anterior. Esto se debía también a que, de acuerdo con el periodo, la palabra anarquista podía ser sinónimo de hombre con un pensamiento social y político revolucionario derivado de la Revolución Francesa, mientras que para otros, anarquista era quien estaba influido por las ideas de las asociaciones mutualistas de Pierre-Joseph Proudhon, así como de los anarquistas italianos y españoles cuyas ideas fueran extendidas por inmigrantes que llegaron a América Latina. Bueno, pero antes de seguir, y a propósito de esa obra que tú mencionaste, El trapero de París, porque lo estuvimos hablando hace un tiempo, tú tienes como una anécdota que contar respecto a esa obra, porque me parece que hay una escena en particular que a la gente le encantaba. Ay, siquiera lo recordaste, Manu, porque, bueno, primero que todo, digamos que trapero, es extraña esa palabra para nosotros, pero es un ropavejero. Eran personas que iban de casa en casa comprando ropa de segunda y luego la revendían. Estábamos hablando con Manuela que podría ser un antecedente del reciclador, pero no tanto. Es que es ropa. Es que sí, ropa, pero también metales. Ellos compraban metales y... Ok, es como la gente que trabaja en los mercados de pulgas aquí en Bogotá, sí, que muchos compran cosas metálicas antiguas y compran ropa. Y compran ropa. Digamos que el ropavejero, el trapero es un ropavejero. Y según las traducciones, por ejemplo, en España lo tradujeron el trapero de París, lo pasaron a el trapero de Madrid, para darle mucha más actualidad y un entorno cultural más cercano a los espectadores. Okay. Y la anécdota a la que se refiere Manu es que hay un momento, una escena, en que está el ropavejero en su casa, que realmente es una casa muy pobre, una sola habitación, y él está ahí con sus niñas. Y de pronto llega un banquero, los malos son los banqueros en este momento, y en ese momento. Son los villanos. Sí, que quede claro en ese momento, ahorita no, ahorita son un amor. No. Y llega con un revólver a cobrarle un dinero que le debe. Lo obliga a que le entregue unos papeles. Entonces el ropavejero le dice perfecto y se voltea a buscarlo en un gran baúl que tiene detrás de él. Claro, al voltearse el ropavejero queda de espaldas al público y al banquero. Y de pronto el viejo empieza a buscar los papeles que el banquero le pide y se voltea rápidamente y en cada mano lleva un revólver. Y le dice, ¿tienes una pistola? Yo tengo 2. Y en ese momento, según lo he leído en periódicos en México y aquí, en ese momento que llaman sublime algunos espectadores, el gallinero en pleno empieza a gritarle al ropavejero: ¡Mátale! ¡Mátale! Claro. ¡Mátale! Claro. Esa es la anécdota. Maravilloso. Sí, como esos públicos que tienen una participación. Sí, eso yo nunca lo había visto, nunca había visto como vivir eso de un público que se meta dentro de la obra, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en La Habana, en el Festival de Cine de La Habana, pues yo fui en alguna de las ediciones y el cubano, o sea, es muy barato entrar a ver cine.
y son obviamente salas hechas por el comunismo, obviamente, de la época. Entonces son salas de cine para Enormes, 3.000, 5.000 espectadores. Sí, me acuerdo. Que se llenan porque es tradición que la gente vaya a ver cine, o sea, la gente... Consume mucha cultura. Sí, consume mucha cultura. Está al ya. alcance de la mano. Pero era ver cómo hablan, sí, digamos que yo soy de estos pues rolos antipáticos que no le gusta que alguien le coma al lado en el cine y Por se eso empieza no a va a poner de mal cine. genio. Esto es en serio, gente. Pero estando allá era increíble verlos cómo le gritaban a la pantalla, y entonces me acuerdo que fui a ver La Mujer del Animal de Víctor Gaviria, que se estaba estrenando allá en el Festival de Cine, y entonces una mujer pues muy maltratada por un hombre que le pega y le pega y le pega y le pega. Pues va más allá, pero de esto un poco se trata como por encima de la película, y la gente era... mátalo allá, y cuando salía el personaje la gente lo chiflaba y era ¡buh! Malo, deberías morirte, así como, y era increíble ver un público implicado dentro del trópico. Sí, maravilloso, me hizo recordar de eso. Sí, y sabes que ocurría también con otras obras de teatro como La cabaña del tío Ton, uh-huh. Pues que era la problemática de los negros. El terremoto de la Martinica y la aldea de San Lorenzo. También la gente tomaba parte en las acciones teatrales. Maravilloso. Bueno, Manuela. Pero, a ver, cuéntenos qué es eso del anarquismo. No, es que justamente cuando estábamos diseñando este episodio, a propósito de encontrar estos partidos nacientes y encontrar que aparecieron los anarquistas, pues me puse a pensar yo qué era el anarquismo, porque como que yo tengo unas ideas o unas impresiones, pero creo que nunca había realmente indagado con un poco más de rigor qué es eso del anarquismo, claro. Porque no sé por qué, sobre todo en la adolescencia, quizás uno tiende a romantizar esta idea. Lo que habíamos hablado un poco en el episodio pasado sobre el concepto de lo burgués. Exacto. ¿Sí? Como que son palabras que al final como que uno muchas veces las enuncia, pero no sé si al fin al cabo sabe muy bien de qué se trata eso. Bueno, pues primero que todo y antes que nada, quisiera excusarme con ustedes porque ando como un poquito mal de la voz. Entonces, es que me entró el chiflón que llaman acá en Bogotá. Y ando pues como un poquito mocoso. Pero vamos al lío. Con respecto a las palabritas que nos reúnen en este capítulo, yo sí quisiera ser un poquito puntilloso y compartir uno de los significados de anarquía. Pues porque habrá mucha anarquía hoy. Pero yo necesito de todos modos que estemos en la misma página. La anarquía es una escuela o teoría que se proponía y teóricamente aún se propone aniquilar el actual régimen social, político y económico. Los que manejan esto, colocando en su lugar a la comunidad de los individuos sin autoridad, sin religión, sin familia y sin propiedad. Sus adeptos no discrepan en el sentido de que la anarquía tiene como meta la desaparición del Estado y de sus regulaciones, encontrándose así los individuos fuera de toda coerción, en donde sí se encuentran diferencias entre los promotores de esta filosofía es en su postura ante el uso de la violencia para imponerla y frente al derecho de propiedad. Listo, ya todos estamos subidos en la misma buceta. Entonces, por favor, sigan ustedes en los cuarteles generales del programa. Gracias. Ahora voy a hablarles de los anarquistas costeños colombianos. Al parecer, en la costa norte del país siguieron con la tradición de Pedro Gori, abogado de gran renombre perteneciente a la estirpe de los anarquistas italianos, país que contó con anarquistas de todas las clases sociales, desde aristócratas a hombres de acción, y del peruano Manuel González Prada, quien nació en 1848 y murió en 1918, quien defendió a los indígenas y se convirtió en símbolo del inconformismo. Hoy es considerado como un maestro de periodistas y de escritores, pues su estilo revela la profundidad de su pensamiento. Bueno, estos anarquistas barranquilleros tienen pocos textos propios de teatro.
Sus temas estaban expuestos en tonos farsescos y paródicos, y la estructura de sus obras era la de la revista política, la hemos mencionado también en esta temporada, que se había prolongado desde finales del siglo XIX. En las 2 obras de las cuales se tiene noticia, pusieron, o mejor aún expusieron en escena a algunos notables de la ciudad y subieron al escenario ritmos populares como por ejemplo la cumbia, lo cual fue una verdadera provocación, tanto la crítica como la cumbia. En este momento nadie podría imaginar que unas décadas después la cumbia pasaría a convertirse en uno de los símbolos nacionales. Marina, cuéntanos qué obras has encontrado sobre los anarquistas costeños haciendo teatro. Bueno, Manuela, en el sentido estricto de la palabra, obras que estén en alguna biblioteca, editadas, no. Vamos a hablar de títulos, o sea, de noticias que se han encontrado en periódicos otra vez y que hablan de las obras que ellos presentaban. Una de ellas fue Barranquilla al Día. Por el mismo título podemos decir que es una revista costumbrista. Y es de 1914, estrenada en el Teatro Cisneros de Barranquilla en mayo de ese año por la Compañía de la Presa, que es cubana. Y esta compañía itineraba no entró nunca, por ejemplo, a Bogotá y Barranquilla, pero sí se presentaba en las costas colombianas y centroamericanas. Fue escrita por el fotógrafo Francisco Rocci y un colombiano que firmaba bajo el seudónimo de Arturito o Arturito de Carrera. La dirección y la composición musical fue de Manuel de la Presa. La otra obra es El País de los Caimanes, también de 1914. Como la anterior, fue escrita por los mismos autores y puesta en escena por la misma compañía. Rocci era un fotógrafo italiano establecido en Barranquilla, anarquista, promotor de la Asociación de Artesanos. En esta pieza, Rocci criticaba a algunos personajes de la política y de la iglesia, en especial al presbítero Pedro María Rebollo. De Arturito poco se sabe en la actualidad. Yo creo que en la Barranquilla de ese momento sí sabían quién era Arturito, pero se escapa en este momento. Al parecer era periodista es deducible por columnas posteriores. Rocci y Arturito pusieron pies en polvorosa al día siguiente por el escándalo que se armó durante la representación y después de ella. Y de la Presa concluyó su temporada en Barranquilla y siguió para Santa Marta antes de tener problemas. O sea, lo que deberían decir esas obras para que la sociedad se sintiera agredida. Claro, para sí. que generara ese rechazo. Sí. Bueno, en los años 20 se publicó también en Barranquilla una revista, un periódico que se tituló Vía Libre, Semanario de Sociología y Combate, en 1925. Era el órgano de la Federación Obrera del Litoral Atlántico, cuyo director era Gregorio Caviedes y su administrador Elías Castellano. La federación tenía un grupo artístico que se llamó el Teatro del Pueblo, parecido al Son del Pueblo, ¿se acuerdan? La agrupación musical del Teatro Libre. En dicha publicación, o sea, en Vía Libre, se hallan funciones con las siguientes obras: Drama y Prólogo, 1 de mayo de Pedro Gori. Esto de drama y prólogo podría hacer referencia a que algún orador hablaba sobre el significado de la fecha. Esta obra era El Redentor del Pueblo, de Adolfo Marsillac, obra satírica en un acto.
También de los periódicos santanderianos en Bucaramanga hemos encontrado una referencia. En las páginas del periódico La Unión Obrera, periódico eleccionario, órgano de los intereses generales de la clase obrera, y fue publicado en 1911. Pues hasta ahí me parece interesante lo que cuentas, porque creo que se va notando cómo vamos pasando en términos políticos de ser una sociedad que se mueve en dos partidos políticos a ser una sociedad con muchas más aristas, y en particular aristas que tienen que ver pues con la clase obrera o los partidos populares, que empiezan también a tomar conciencia de sí desde otro lugar, desde otras teorías, y que además se van extendiendo a lo largo del país. O sea, empezamos hablando de los costeños en Barranquilla, y ahora nos vamos para Bucaramanga, pero esto Sí. va a pasar por todo el país. Sí, que no tengamos todavía mucha investigación, pero bueno, presentando lo que hemos encontrado ya da una idea de lo que ocurre o pudo haber ocurrido en otras partes. Exacto. Bueno, pues en este periódico, La Unión Obrera, publican artículos sobre cultura, que no es un tema menor. Al parecer no tuvieron o promovieron una agrupación de teatro, aunque sí tuvieron un criterio y una posición sobre el teatro y sobre lo que era aconsejable ver dentro de la gama de espectáculos y obras con que contaba la ciudad por aquel entonces. Y la posición de los redactores no solo era expuesta desde la perspectiva política, también hablaban del teatro como arte. Tampoco sectorizaban la cultura occidental y la nacional. Sencillamente era una suerte de menú disponible del cual podían elegir sus obras o espectáculos preferidos. Por ejemplo, cuando se presentó la obra de Adolfo León Gómez, que hablamos en el capítulo anterior, El Soldado, escribieron lo siguiente: Lástima que esta gran obra no sea conocida de todos los colombianos, y especialmente por aquellos que han sido siempre la carne de cañón en nuestras luchas fratricidas, para que así comprendan quiénes son los verdaderos amigos del pueblo y la necesidad que hay de combatir esta lepra, esta marca infame de nuestro país, el reclutamiento. Bueno, también cuando se presentó en Bucaramanga la opereta La Viuda Alegre, que causó escándalo en algunos sectores de la sociedad bumanguesa, abiertamente mostraron su posición y controvirtiendo con quienes ellos calificaron de, comillas, mojigatos que no quieren verla y sí censurarla, cierro comillas. También a esos mojigatos los llama el periódico líderes de la cruzada católico-concentrista, que debía ser un término de la praxis política y partidista de ese momento. De eso que acabas de mencionar, me parece muy interesante subrayar esa idea de que, si bien son movimientos que, pues, como diría mi mamá, están tirando línea, línea política, de todas maneras sí tienen mucho interés por la cultura y la están promoviendo, la están observando, la diseñan también, o se están pensando cómo debería ser esa cultura, y eso me parece bien interesante. Sí, tienes toda la razón. O sea, la política y la cultura no como cosas separadas, sino como parte de un todo, y eso me lo anoto. Bueno, vámonos para Cali en estos mismos años 20. Agrupados algunos sindicalistas en el periódico La Humanidad, órgano del proletariado, el periódico que encontré es de 1920, o los periódicos, perdón, de 1925, con relación a sus fuentes ideológicas,
a la cultura y al teatro, se encuentra la siguiente información. Esto es un resumen que quisiera hacer. Los gustos de los redactores, que deben ser tomados aquí como representantes de su comunidad y causas, estaban por el teatro escrito, por autores catalogados por algunos estudiosos bajo el rótulo de romanticismo tardío y por otros como autores posrománticos, que casi podría ser un sinónimo, ¿no? Sí, totalmente. Entre estos, dos de los preferidos eran los dramas Juan José de Joaquín Dicenta, que ya los habíamos nombrado, y La Pasionaria de Leopoldo Cano y Mazas. También apreciaban algunos dramas del repertorio argentino del momento como Bendito Seas, Hermano Lobo y otros títulos que tuvieron que ver con temas tales como los estragos que causaba el consumo excesivo del alcohol, la reivindicación de la maternidad fuera del matrimonio y el amor filial. Si te das cuenta, esos son los temas del drama burgués. Sí. Tal cual. Sí. Que lo habíamos nombrado en el capítulo anterior. Cuando María Cano, conocida como la Flor del Trabajo, impulsora de la fundación del Partido Socialista Revolucionario, viajaba a Cali, para festejarla, los sindicalistas preparaban alguna representación de una de estas obras. No es muy amplia la información sobre si la representación la hacía algún grupo de aficionados o si aprovechaban la coyuntura del paso de una compañía profesional argentina que ya, por aquel entonces, circulaban por Centro y Suramérica. Esto nos puede llevar a deducir que el foco de atención estaba puesto en el tema, o sea, en los parlamentos. Okay. El periódico también tiene artículos o cita a Víctor Hugo, Schiller y Voltaire. Publican cuentos de Anatole France, León Tolstoy y Máximo Gorki. Piezas cortas de Cervantes y de Shakespeare. Bueno, piezas cortas porque ese es el formato apropiado para un periódico o una revista. Algunas columnas se refieren o dan referencias a textos de Tomás Moro, Tomás de Aquino, Pierre-Joseph Proudhon, Piotr Kropotkin, León XIII, Carlos Marx. Verán Por supuesto, la mezcla. por supuesto. Sí. Los redactores estaban en contra de las películas norteamericanas y escribían que eran más baratas, pero eran las más estúpidas. Con relación a los postulados sobre la misión del arte y la poesía, seguían a Francisco Pi y Margall, que era un político, pensador y escritor español que había nacido en Barcelona en 1824 y murió en Madrid en 1901. Fue presidente de la República entre febrero de 1873 y enero de 1874. Partidario de un modelo federalista para la Primera República, y supo unir las influencias de Proudhon para llevar a cabo su política del Estado. Es decir, que hay unos pensadores de siglos pasados que arrojan y producen ideas que el anarquismo en Cali de los años 20 va a rescatar, que son todos esos nombres que tú has mencionado. O sea, Shakespeare con Carlos Marx. Sí. Básicamente, esa es la combinación. Pi Margall no fue anarquista en el sentido estricto de la palabra, expresó ideas libertarias en su obra y en la década de 1860 tradujo por primera vez las principales obras de Proudhon al español. Definió muy bien los límites únicos que tiene el ejercicio de la libertad individual, tal como lo conciben los anarquistas. A mí esta cita me encanta porque además la digo desde mi adolescencia, y es que la libertad de uno termina donde empieza la libertad de otro.
Es una frase muy famosa Sí, de los totalmente. anarquistas, o sea, la dice todo el mundo. Pues de los anarquistas y de los papás. A mí me dijeron varias veces mis De papás los eso. papás anarquistas, De los los míos papás. también. Bueno, esta concepción de la O sea, libertad. hasta ahora entiendo que la dicen ellos. Yo pensé Sí. que la decían mis papás y No. ya. No, ya sabes de dónde venía. ¿Cuál era el origen ideológico de Ahora la todo tiene cantaleta? Bueno, esta concepción de la libertad es frecuentemente contrapuesta a aquella planteada por Bakunin. En todo caso, el movimiento anarquista, la doctrina anarquista, tuvo mucho peso y desarrollo en Italia, España, Argentina, pero en Colombia su impacto fue más reducido. Esto lo digo porque pues en esa pequeña investigación que hice, pues sí se reconocía o se reconoce históricamente que de verdad el movimiento anárquico en España generó muchas cosas en el ámbito de lo social, en Argentina también, en Italia ni se diga, y en Colombia no tanto. O sea, sí hay un movimiento de anarquistas, pero no tiene el peso que en España, Argentina o Italia. Si hacemos esa comparación. Bueno, también mientras... Perdón, no sé si vayamos a caminar hacia allá, o sea, pero me llama la atención, digamos que al hablar de estos temas, ahorita Marina nombraba a Barranquilla, a Bucaramanga, Cali. a Cali, y digamos como que eso viniera de afuera del interior, de la capital. Tenía mucha influencia ciertas ciudades sobre el acontecer nacional o digamos, o no tanto. O sea, como que me hace pensar la vez pasada hablábamos que en Barranquilla habían muchas representaciones teatrales, que por ahí habían llegado muchas compañías, no recuerdo, si no recuerdo mal, habíamos hablado un poco de eso. Sí, pero yo creo que tiene más que ver con lo que vamos a hablar ahora con Manuela, y son ciudades que tienen muchos más inmigrantes de países europeos. ¿Te refieres a eso o sí. estoy interpretando mal? Sí, como que Sí. me llama la atención porque esas ciudades... Son ciudades, Barranquilla, bueno. Sí, porque además es porque puerto. Es puerto. Claro. Y llegaban ahí inmigrantes no solo europeos, sino de otros países, igual por Buenaventura, que está muy cerca a Cali. Ok, ya. Sí, Y Santander, porque eso sí es interior. Eso es interior, pero resulta que en Santander vienen unas organizaciones desde el siglo XIX de no digamos obreros, pero sí de trabajadores, con telas, con tejidos, sombrereras, sombrereros. La mano de obra. Sí. Mucha mano de obra. Y ellos ya tenían desde el siglo XIX una tradición de organización y de representaciones teatrales. Digamos, más que mano de obra, son artesanos. Es que mientras íbamos diseñando este episodio del podcast, empezamos a preguntarnos por obras de teatro más actuales que exploren y utilicen la teoría o la ideología anarquista como fuente de inspiración o como pretexto. Y nos acordamos de Biófilo Panclasta, Pasión y muerte de un anarquista, de José Assad, estrenada en 1983 en la extinta revista Gestus de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y está basada precisamente en un personaje representativo del movimiento anárquico en este país. Bienvenidos. Esta es mi casa. Vacía, sin paredes y sin techo, porque es la casa más grande y libre en donde todo lo que pueda soñar un hombre es tanto que es nada. Por eso mi casa es tan grande que no es casa sino libertad. Y solo tiene ventanas que se abren y no se cierran, porque son las nubes las ventanas de mi casa, que en su abrir infinito siempre me dejan ver a mis vecinos los planetas, revoltosos, discutiendo la posibilidad de una reforma agraria galáctica, de tal manera que todas las órbitas de todos los astros sean de todos, para abolir así la propiedad privada del cosmos, según tesis de Marte, el gran planeta guerrero,
Pero como también tengo a Eros como dios de cabecera, en las noches de luna llena no pierdo ocasión de dar vía libre a mis fantasías, cuando mis vecinas, las hermanas estrellas, me coquetean con sus parpadeos melindrosos, invitándome a participar de la gran orgía galáctica en que los astros se reproducen. Señores, el socialismo, ambición suprema de la humanidad, se hará realidad cuando todos los hombres se olviden de sus minúsculas casas y construyan sobre sus ruinas una casa como mi casa, que es tan grande que no es casa, sino libertad. Tomen asiento. Bueno, Marina, cuéntanos un poquito quién era este señor Biófilo Panclasta. Gran nombre, ¿no? Sí, él nació en Chinácota, Santander, el 26 de octubre de 1879. Era hijo de una sirvienta del Palacio Episcopal de Pamplona y de un vagabundo, dicen las fuentes. Bueno, la mamá se enamoró de ese vagabundo. Estudió algunos años de bachillerato en un colegio de Bucaramanga, pero fue básicamente, como todos los anarquistas, o como casi todos, un autodidacta, ya que su cultura y sus ideas de revolucionario anarquista, junto con sus serios conocimientos de geografía e historia, se vio directamente, sin intermediarios, a las hojas frescas de panfletos y libros, lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. Sí, hay muchas historias sobre él, pero yo creo que parte de la investigación que hizo José Assad para su obra, ahí en la obra se ve muy bien quién era él, ¿no? O sea, como que funciona como documento para conocer la historia del personaje. Sí, claro. Además él estuvo en Europa, Rusia, se codió con los más importantes anarquistas de ese momento. Ok, para volver a traer un poco esa última parte de nuestro capítulo anterior donde hablábamos de realidad ficción, de la realidad ficción. Historia. Exacto. Sí, sí. Y no sé si tú recuerdas, Marina, que también conversando sobre este tema nos habías contado que a lo mejor querías hablar un poco del anarquismo en América Latina, o me lo estoy inventando. Yo tengo un artículo bastante largo, pero un resumen, un artículo de Ángel Capelletti, un argentino, que habla sobre el anarquismo en Colombia y dice que tanto Colombia como Venezuela no tuvieron un movimiento fuerte anarcosindicalista comparable al de otros países del sur, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Brasil. No tuvo esa trascendencia y esa fuerza. Dice que a pesar de que fue visitado por dos grandes pensadores del anarquismo del siglo XIX, Eliseo Reclus, que llegó a Colombia en condición de geógrafo, pero no de activista, y Miguel Bakunin, que estuvo en Panamá. Claro, él lo cuenta como parte de Colombia, porque Panamá era de Colombia. Fue. Y el resumen podría ser que aquí no, lo que hablábamos hace 5 minutos, no hubo una migración muy grande de países europeos, ni en Venezuela ni aquí, y que tuvo mucha mayor fuerza las ideas liberales y marxistas. Okay. Entonces, eso es uno de los puntos que él señala. El otro dice que aquí en Colombia hubo una influencia demasiado fuerte del clero católico que fue singularmente retrógrado y opuesto a cualquier idea. Claro, pero eso era antes, obviamente. Sí, sí. Y
También hubo una oposición muy grande desde los estamentos, digamos desde las élites, a todo cambio en los valores tradicionales y en la estructura Pues socioeconómica. porque no les conviene, obviamente. Claro, Sí. pero obviamente eso también era antes, eso ahorita no. Sí. Ya no pasa. Entonces, digamos que es como el resumen, porque, bueno, habla de otros países, pero nos interesaba mucho Colombia. Claro, claro que sí. Y Marina y Manuela, una pregunta, tengo una pregunta. Yo quisiera saber cuál creen ustedes que es la complejidad que tiene escribir una ficción que se sustenta teóricamente en una perspectiva anarquista política. Y para responder la pregunta, demos la bienvenida al maestro, formador teatral, dramaturgo, director, actor y guionista, cofundador del Centro Cultural Gabriel García Márquez, el original, oriundo de la ciudad de Bogotá. Recibamos con un fuerte aplauso a José Azar. Bueno, yo creo que una de las dificultades cuando uno aborda un tema basado en un asunto político o en este caso más específicamente sobre el anarquismo, pues es el peligro de caer en que el resultado sea como una especie de comprobación de una tesis determinada, lo cual invalidaría, digamos, el efecto propio del teatro, que es el de establecer justamente un diálogo crítico y revelador con los espectadores, es decir, entre representantes y representados. En este sentido, creo que eso es muy importante, lo cual no, digamos, obvia la necesidad previa de establecer una investigación sobre el tema desde varias perspectivas, desde histórica, sociológica, antropológica, psicológica, como lo queramos ver, para construir, digamos, una posibilidad y un argumento que tendrá, digamos, su propia voz en el momento de la representación como resultado de este diálogo interactivo en el sentido dialéctico entre el espectáculo o durante el espectáculo. Entonces creo que eso es lo primero, ¿no? Porque si el teatro se convierte, digamos, en un instrumento para convalidar una tesis, pues sobraría desde el punto de vista de su propósito de ser revelador aún para los mismos generadores de esa propuesta. Entonces creo que lo más importante es que el teatro, como resultado de un diálogo, pues llega a una conclusión en el momento de la representación a partir de la lectura de estos ejercicios, digamos, de intertextualidad, que al final de cuentas, pues lo que viene a plantear frente a un tema es una revelación desde una mirada inusitada sobre el mismo. Eso creo que es importante. Otro asunto que creo que es importante es encontrar las formas adecuadas a través de los diferentes lenguajes, ¿no?, de esta polisemia teatral, para que precisamente estos contenidos no sean simples exposiciones o transcripciones literales de una idea, sino que en su conjunto puedan constituir, digamos, un signo inesperado y sobre todo que cumpla la función esencial del teatro, que es el entretenimiento. Yo diría que estos dos aspectos son fundamentales desde mi mirada y desde mi experiencia, digamos, cuando en algún momento he pretendido abordar temas que tienen esta connotación, llamémosla política. Manuela creo que tiene una respuesta, nosotros estamos un poco como en shock. No, es que estaba pensando, pues que justamente el tema se puede relacionar con ese vínculo entre la ficción y una teoría política. Entonces lo que estaba pensando es, pues que más que la complejidad, quizás el peligro de hacer una indagación de este tipo es
¿cómo no volverlo un panfleto? O sea, ¿cómo no volver una obra de teatro un espectáculo propagandístico respecto a una teoría? Entonces, yo creo que es complejo por eso, porque el riesgo siempre es terminar haciendo propaganda y dejar como en menor término, quizás, no sé, la complejidad de darle más volumen a los personajes, no poner al malo tan malo, al bueno tan bueno, no sé, en relación pues con ese punto de vista político tan particular. Sí, además terminar siendo como algo conductista también, ¿no? Claro, como convertir a... Sí, que termina siendo un poco en contra de lo que es en sí el anarquismo como se cree que es, ¿no? En parte, sí, en parte. Sí, y además que creo que cuando uno ya es militante de estas causas, pues tú no vas a teatro a que te digan lo que ya piensas, pues porque tú ya estás de acuerdo, ¿no? O sea, es como llover sobre mojado. Pero si no eres militante de esta causa, pues no vas a ir a ver esa obra de teatro, porque pues ya dices, pero esto hace parte de lo otro que no me interesa y que condeno o que lo que sea, entonces tampoco voy a ir. Entonces, creo que el tema y el arte del dramaturgo está en cómo ir mediando entre esos dos polos. Además de esta obra que hablamos de José Assad, ¿hubo algo que hubiera trascendido el tiempo como con esta temática, Marina? No, que sepa o que recuerde, no, ¿sabes que no? Porque fue además, como de los años 20, en los años 30 no veo esto. O sea que fue algo como muy pasajero, pasó con eso. Pero, sí. Y es que de todas maneras lo que venimos contando es que los integrantes de estos movimientos políticos, anárquicos, hacen teatro, que no es lo mismo que decir que alguien que hace teatro, que es lo que pasa con José Assad, se mete en un tema anárquico. ¿Sí me explico? Sí. Es distinto. Claro. Entonces, todo esto que contamos hoy básicamente va de estas personas que utilizan el teatro para pues hacer propaganda. Claro, sí, totalmente. Sí, o sea, como sin perspectiva. Sí, uno no va a teatro a que le prediquen. Exacto, pero a mí me parece lindo eso de que los anarquistas hagan teatro. Sí, o sea, es lindo. A mí también. Y De además todas maneras, con ciertos temas como reivindicar la maternidad, no es posible que sea uno de los puntos de reivindicación anarquista, por ejemplo, pero no necesariamente la obra tiene que ser tan expresa en eso, ¿cierto? Y me parece lindo reivindicar ese tipo de temáticas sociales. De reflexión. De reflexión. Es importante reivindicar y reflexionar sobre temáticas sociales a través del teatro. Y esa fue una de las maneras que encontraron estos autores para socializar un pensamiento, poner sobre la mesa una ideología y tratar de educar y a veces predicar una corriente política y filosófica como la anarquía en una época convulsa. Anarquía que obviamente no fue posible ni será posible. Pero como muchas cosas, gracias al teatro, se indagó, se promulgó y ocurrió, por lo menos en la ficción. Y así cerramos el telón de este 12º capítulo de Textos, Gestos y Contextos, y le abrimos la puerta a nuestro siguiente episodio, en el cual hablaremos de un personaje que seguirá jalando este hilo de la anarquía y el socialismo, pero a diferencia de Biófilo, sí será un hombre de teatro, y su pensamiento político y su perspectiva del mundo quedarán en los materiales que escribió, dejándonos pistas de esa historia del teatro de comienzos del siglo XX. Queremos agradecerle a José Assad por acompañarnos en esta entrega. Y como siempre, muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela, y muchas gracias a todas y todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube.
quieres ponerte en contacto con nosotros, escribe a textosgestosycontextos@gmail.com. Y para ampliar la información que escuchaste en este podcast, puedes visitar el Museo Virtual de las Artes Escénicas en museartes.net, donde podrás encontrar exposiciones, reseñas y artículos sobre el teatro en Colombia.